Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. A esta hora avanza la audiencia contra Juan Carlos Suárez, el hombre señalado de causarle la muerte al estudiante Jaime Esteban Moreno. Catalina, en la audiencia han surgido inconvenientes por la intervención de la Fiscalía, que en algunos momentos en su argumentación intentó los agravantes del delito de homicidio, lo que obligó a la intervención del juez del caso. Tatiana Sanabria le ha hecho seguimiento estricto a esta investigación y nos cuenta cuál fue el delito que le fue imputado al detenido y qué pasó finalmente con la fiscal Tatiana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, como usted lo menciona, una accidentada diligencia se realizó en horas de la mañana, esto en medio de la imputación contra Juan Carlos Suárez, el hombre señalado de quitarle la vida a Jaime Esteban Moreno. La imputación finalmente se fue por el delito de homicidio agravado. Hay que decir que esta fiscal tuvo que narrar al menos en 3 oportunidades la imputación de cargos por solicitud del juez, por solicitud de las partes, y en ese sentido lo que se modifica de acuerdo a la más reciente imputación y ya lo que avala el juez con función de control de garantías es que se quita un agravante y es el adyecto o futil. Esto quiere decir que los victimarios habrían actuado con sevicia sobre la víctima y que en ese sentido le quita este agravante. Lo que había dicho inicialmente la fiscal del caso es que con esta agravación la pena era de 40 a 60 años. Y aquí les explico, o mejor, la declaración de la fiscal explica por qué la necesidad de este agravante. Escuchemos. Debo señalarle, señor Juan Carlos Suárez, que abyecto es aquello a lo que se señala despreciable, vil en extremo, y fútil es aquello que carece de aprecio o importancia. Y para este caso se le aplica esta circunstancia, señor Juan Carlos, dado que esa acción homicida se identifica por este motivo fútil, pues su actuar fue realizado por una causa insignificante. ¿Qué quiere decir? Que existió una desproporción respecto de esa posible situación que originó esas agresiones que llevaron a la muerte del joven Jaime Esteban Moreno Jaramillo. Esta declaración que ustedes acaban de escuchar es el agravante que quita la Fiscalía en medio del proceso, y es que hay que decir también que el juez con función de garantías le solicitó a la fiscal que sustentara por qué esta gravedad, y lo que dice el juez con función de control de garantías es que ella no pudo justificarlo. Tampoco se pudo justificar el móvil del crimen. Aún no se ha determinado cuál habría sido ese detonante que obligó a los agresores o que ocasionó que los agresores atentaran contra la vida de Jaime Esteban Moreno. Así las cosas, queda el homicidio con agravación, en donde se purga una pena de 40 a 50 años de cárcel. Esta es la modificación que hizo la fiscal del caso. Esta delegada procederá a realizar una modificación de la imputación, la cual pues daré señalamiento y la cual pues quedaría así. La Fiscalía le imputa al señor Juan Carlos Ortiz Suárez el delito, esto es, colocando a la víctima en situación de indefensión. La fiscal se nota bastante nerviosa en la diligencia, se le entrecortaba la voz y fue necesario que incluso el juez del caso interviniera, le hiciera un llamado a la calma, le dijera que incluso si es necesario pues tomara un receso para realizar nuevamente la imputación de cargos, el cual se tomó, y finalmente queda homicidio agravado. En este momento ha sido reanudada la diligencia y el juez con función de garantías le pregunta a Juan Carlos Suárez si acepta o no este cargo que ha sido imputado. Estaremos muy atentos. Ahí estaremos, Tatiana, gracias. Mientras tanto, las autoridades ya tienen identificado al segundo sospechoso del homicidio de Jaime Esteban Moreno la noche de Halloween. Nicolás Rojas, ¿de quién se trata? Mire, Catalina, se trata de Ricardo González, es un joven de 23 años que es de Cartagena, pero que tiene 2 nacionalidades, es colombiano y venezolano, y el último rastro que tienen las autoridades es que hasta el jueves estaba trabajando en un puesto de perros calientes, esto en el sector conocido como San Victorino, en el centro de la capital. ¿Por qué las autoridades lo están buscando por cielo y tierra? Porque es el joven que aparece junto a Juan Carlos Suárez Ortiz, vestido de camiseta negra y jean, incluso porta un disfraz de oreja
en su cabeza y pega en reiteradas ocasiones puntapiés en el rostro y en el tórax a Jaime Esteban Moreno. E incluso lo que ha señalado Camilo Rincón, quien es el abogado de la familia Moreno Jaramillo, es que este joven que las autoridades están buscando es el que le pega una patada a Jaime Esteban, que lo deja en estado inconsciente y en estado de indefensión, y posteriormente, por la gravedad de los distintos golpes que recibió, pues es que fallece en un hospital del norte de Bogotá. ¿Qué es lo que hemos podido establecer de este joven? Que además de trabajar vendiendo perros en San Victorino, es bachiller, también es técnico en carpintería y ha trabajado como guardia de seguridad antes de llegar a la capital precisamente y cometer este crimen. Pero es la persona que las autoridades están buscando por cielo y tierra, porque es el segundo responsable, al parecer, de la muerte de Jaime Esteban Moreno, Ricardo González, de 23 años. Y antes de comenzar esa audiencia de imputación contra Juan Carlos Suárez, el abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno habló con Noticias Caracol. Señaló que el ataque tenía como intención causarle la muerte al joven y no descartó solicitar la vinculación de las mujeres que también aparecen en los videos. Abogado, ¿ya se conoce el dictamen de medicina legal? Y si es así, ¿qué tan determinante será para atribuir o para imputar esa responsabilidad? El dictamen de medicina legal, la autopsia, dentro del desarrollo de la audiencia de hoy va a dar cuenta que el propósito de estos sujetos fue precisamente causarle la muerte a Jaime Esteban. Sin lugar a dudas, los puntapiés a la altura del cráneo, a la altura del rostro y del tórax, no era una simple agresión, era toda la intencionalidad de ocasionarle la muerte, como en efecto lo lograron, a Jaime Esteban. Claro, doctor, y esa segunda persona de la cual ya se conoce el rostro, ¿se puede decir que es el que presenta el golpe letal? No digamos letal, pero sí el golpe que deja inconsciente en estado de indefensión a Jaime Esteban en el suelo, y estas personas de manera miserable, cobarde y visceral, en un acto de barbarie desproporcionado, toman en estado de indefensión a Jaime Esteban a puntapiés, como se observa en el video, en su rostro, en su cráneo y en el tórax, pasó de la muerte, y yo diría casi que inmediata. Dado lo que usted nos acaba de contar del dictamen de medicina legal, lo que arrojan los videos, ¿cree que debe ser un delito mayor, que las condiciones dan para que sea una gravedad mayor, incluso que hablemos de crueldad extrema? Yo no creo, estoy absolutamente seguro y confío que la Fiscalía hoy le impute el delito de homicidio doloso agravado a Juan Carlos Suárez Ortiz, por lo que se observa en evidencia. Fue un acto salvaje, de barbarie, brutal, desproporcionado, con toda la sevicia que se pueda esperar de dos seres humanos cuando observan otra persona en estado de indefensión, inconsciente de esa patada que le propina el prófugo hoy de la justicia a Jaime Esteban. Por supuesto que la intención de ellos claramente era ocasionarle la muerte. ¿Ustedes han conocido más videos o otro material que puede identificar las causas de esta riña o esta pelea que terminó con la muerte de Jaime Esteban? Lo único que sí conocemos es que estas personas hostigaron y persiguieron a Jaime Esteban y a su amigo, primero en un primer encuentro en el Oxxo de la calle 64, donde Juan Carlos Suárez Ortiz le propina un golpe en la parte de atrás del cuello a Jaime Esteban, y donde los amenazan que si no se van, abro comillas, los vamos a cascar. Ellos, para desescalar el conflicto, para evitarse esos problemas, porque la fuerza de estos dos sujetos era totalmente desproporcionada corporalmente hablando. Ellos se retiran, como se observa en el video, van caminando tranquilos, ellos no salen corriendo porque ellos no debían nada. Y estos sujetos, no contentos con eso, los persiguieron para ocasionarle la muerte a Jaime Esteban. Pero hay dos mujeres que fueron capturadas precisamente momentos después de la golpiza y que fueron puestas en libertad por las autoridades. ¿Ustedes van a pedir que sigan vinculadas a la investigación? Confiamos que de manera diligente está haciendo la Fiscalía, Policía Nacional, en todas las investigaciones, recaudando el material probatorio suficiente para que no se descarte la vinculación de las mujeres que fueron capturadas, especialmente la mujer de azul, que llega al momento de los hechos y que desconocemos en ese momento, pues porque el video no nos lo permite establecer, cuál fue su participación. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
7 días completa cerrada la transversal del Carar en el departamento de Santander. Esto luego de la falla geológica que borró del mapa la carretera que conecta los departamentos de Antioquia y la costa atlántica. Juan Andrés Beltrán está en el lugar de la emergencia. Juan Andrés, ¿qué pasa a esta hora? Buenas tardes. Mire, como esta grieta desde donde yo me encuentro, esto es en la vereda Saranda, zona rural de Vélez en Santander, así se repiten por todo este corredor vial que, como usted lo decía, Santander con Antioquia. Esta grieta estaba más pequeña hace unas horas, sin embargo, con el paso del tiempo se ha ido ampliando y es lo que está pasando en todo este corredor vial. Incluso les vamos a mostrar unas imágenes tomadas del dron de los bomberos de Vélez. En la parte superior de las pantallas ustedes pueden observar el daño que se había generado el pasado jueves. En la parte inferior, que es casi la misma toma, el mismo recorrido, se ve como con el paso de los días y el paso de las horas, pues esta falla va generando más daños en este punto de Santander. Nosotros desde muy temprano hemos estado recorriendo la zona, recorrimos gran parte de la vía y pudimos evidenciar los gigantescos daños que ha generado esta falla geológica con grietas muy grandes y zonas de la vía que están completamente destrozadas. Este es el informe que les preparamos. La casa de don Baudilio quedó completamente destruida, producto del movimiento de tierra en zona rural de Vélez, Santander. Eso ocurrió en las horas de la noche. Lo que uno se da cuenta el otro día es que ya toda la vida de trabajo ya se acabó. Un derrumbe inmenso que tapó, afectó por ahí unas 1.500 hectáreas, acabando con el trabajo de un poco de familias. En medio de la emergencia empacó lo que pudo y ahora piensa cómo volver a empezar. Los enseres están allá metidos en la casa que se derrumbó. Yo creo que eso ya es pérdida total. Nosotros quedamos en bancarrota total. Junto a funcionarias del Hospital de Vélez y campesinos de la zona, recorrimos los destrozos en la carretera, llena de gigantescas grietas y que hasta hace una semana conectaba al departamento de Santander con Antioquia y la costa atlántica. Es una cosa muy aterradora porque eso nunca había pasado por aquí, esas cosas así. ¿Por acá usted transita diario? Sí, por aquí diario, por aquí. Siempre está bien la principal, no hay más otro medio de comunicación así por vía, solo por aquí. Y a medida que vamos avanzando, se observan daños cada vez más graves. Por ejemplo, acá, un desnivel de casi 3 metros de altura, que muestran el impacto de esta falla geológica y a la vez develan lo difícil que va a ser encontrar una pronta solución. Tristeza, preocupación, porque viendo por donde era la transversal del Carar y por donde se bajaba todo el tráfico, toda la producción de los diferentes sectores de nuestras veredas, municipios aledaños, ver esto hoy cómo queda la transversal del Carar y se nos aleja la posibilidad de una solución pronta por la magnitud de lo que estamos viendo. La situación es crítica y la zona sigue en riesgo. En estas imágenes del dron de los bomberos de Vélez se observa en la parte superior de la pantalla cómo estaba la vía el pasado jueves. En la parte inferior, cómo han venido empeorando las condiciones y la tierra se sigue hundiendo. Más de 14.000 personas continúan sin servicio de energía y un centenar de campesinos caminan de arriba a abajo buscando hospedaje donde vecinos y esperando una solución urgente. Mire, en este preciso momento la empresa de energía está intentando restablecer el servicio porque, como lo veían en el informe, son muchas personas que están afectadas por la falta de este servicio. Y también señalar que por esta vía transitan alrededor de 100 tractomulas por día. También hay pasajeros, el transporte público, las autoridades estiman que son cerca de 60.000 pasajeros y pues las rutas alternas están obligando, estiman un costo estimado de 70.000 millones de pesos en sobrecostos, es lo que podría estar representando pues los desvíos obligados que están teniendo que tomar los transportadores por esta zona del país. Precisamente hablamos con el Invías y se pronunció sobre las alternativas frente a esta crítica situación. Vamos a buscar vías alternas para poder hacer paso a vehículos livianos y vehículos de pasajeros. Ayer comenzamos con la inspección de la primera vía que va desde Vélez, Palo Blanco, El Polvorero, San Martín a llegar a Landazuri. Hoy se continúa con el otro recorrido que es Vélez, Palo Blanco, Bermeo, San Roque, también a llegar a Landazuri.
La idea es poder conectar Vélez con Landazuri porque no tenemos vía en este momento, se perdió la banca. Por donde está el proceso de remoción en masa nos encontramos en un terreno que se presenta una falla gigante. Se está saturando el terreno. Por el momento es difícil poder informar de que vamos a hacer la misma vía por el mismo lugar porque no tenemos las condiciones geológicas y que en el sector. Entonces tenemos que mirar por dónde podemos un nuevo trazado de vía. Mire, en este momento la situación pues es complicada y adicionalmente nos dicen los campesinos, en este momento empieza a llover, hay mucha neblina en esta zona del país, lo que pues puede generar mayor afectación al terreno. El llamado también que hacen las autoridades es intentar buscar caminos alternos, sin embargo es complicado porque pudimos evidenciar que las rutas definitivamente para los campesinos son por la vía que está completamente destrozada y las rutas alternas que son por las veredas aledañas pues realmente tampoco están en condiciones seguras para el tránsito de las personas. Nosotros seguiremos, por supuesto, acá del lado de la gente en Vélez Santander. Compleja situación, entre tanto, Juan Andrés, una odisea viven los agricultores de Santander por causa de esta emergencia. Muchos de ellos sortean todo tipo de dificultades para intentar salvar sus cosechas y sus animales. Algunos no han podido salir de sus veredas por la inestabilidad del terreno. Natalie Ramos, ¿qué dicen los afectados? Stephanie, saludo para usted, buenas tardes para los televidentes. Es angustiante la situación para los agricultores afectados por esta abrumadora desprendimiento de tierra. Como usted lo comentaba, mire, esta falla geológica que sigue activa está afectando sobre todo la zona veredal y causando un desastre en sus fincas y en sus cultivos. Algunas de las familias campesinas tienen que caminar por horas para intentar encontrar el ganado que quedó perdido por la vegetación destruida y también por el remesón de la tierra. Aunque inicialmente se hablaba de cerca de 29 familias evacuadas, la cifra va en aumento porque continúa la emergencia. ¡Vamos, ganadito! Los campesinos de la región del Carare salieron en busca de los animales perdidos a raíz del movimiento de tierra que destruyó también los pastizales. Los campesinos están yendo obligados a ir a rescatar sus ganados que quedaron en medio de esta avalancha. Y dicen de que hay mucho ganado que se les desapareció. Entonces, esa es la problemática más urgente que tenemos. La unión hace la fuerza. En otro punto, en la vereda Sarandas, epicentro de la emergencia, los agricultores sacaron picas y palas para despejar los senderos por los que antes caminaban, que ahora están llenos de árboles y troncos caídos. Abriendo camino, arreglando la trocha. Desde la carretera donde está interrumpido el tráfico, las comunidades piden soluciones urgentes. Nos vemos afectados los ganaderos, los lecheros, los cacaoteros, los porcicultores, avicultores y comercio en general. Entonces hacemos este llamado al gobierno nacional para que nos colaboren. Las vías alternas son muy distantes del municipio de Santa Elena, del corregimiento de Jordán y de todos sus caseríos aledaños. Líderes sociales insisten en que el gobierno nacional no priorizó las carreteras deterioradas en Santander en el COMPES de Vías para la Paz. Que allí no está identificado un solo kilómetro para el departamento de Santander. Santander se supone que es la cuarta economía, pero la 18 en atraso de infraestructura de la malla vial. Las autoridades piden precaución a los habitantes de la zona afectada porque la falla continúa activa. Se ha perdido la cuenta ya de cuántas veces las comunidades de la transversal del Carare, habitantes de estos 5 municipios de la región de Santander, habían salido a protestar por este corredor vial para pedir el mantenimiento de la carretera. Eso sin desconocer que la falla geológica, por supuesto, esté relacionada con este deterioro en el que se encontraba esta vía nacional. Tras el holocausto del Palacio de Justicia, varios familiares de los asesinados padecieron otro drama. Muchos no encontraron nunca los restos de sus seres queridos y otros recibieron los restos de otras personas. Esto le pasó a la familia del magistrado Emiro Sandoval.
Él es Emiro Sandoval, uno de los magistrados asesinados durante el holocausto del Palacio de Justicia. Fue una de las víctimas que se encontraba en el fatídico baño del terror. Jurista, profesor de la Universidad Externado de Colombia y hombre de leyes. 40 años después, su familia revive el drama de aquellos días y el dolor de haber recibido los restos equivocados. A nosotros nos entregaron ataúdes cerrados que nos dijeron no los pueden abrir. Claro, no los podíamos abrir porque nos entregaron lo que quisieron. Y tuvimos que soportar eso durante muchos años. Que a nosotras en el año 85 nos entregaron un ataúd diciéndonos que eran los restos de mi papá, pero en el 2016 se pudo establecer, después de haber hecho una exhumación, que nos habían entregado aproximadamente restos de 3 personas distintas, que ninguna correspondía a mi papá. Después de eso, pues entonces empezamos la búsqueda, al igual que lo han realizado las familias de los desaparecidos. Ella es Alexandra Sandoval, hija de Emiro Sandoval. Pese al horror que vivió su familia, decidió seguir el legado de su padre y hoy es magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz. Dice que su vocación por la justicia nació del ejemplo de sus padres. Bueno, yo creo que a mí me dieron el ejemplo de que el Poder Judicial es necesario en un Estado de Derecho y que es absolutamente necesario defenderlo para que este país tenga un futuro viable. Así que al final no termina siendo tan difícil porque es una convicción que tenemos como familia. Tanto mi papá como mi mamá son hijos de la rama judicial, yo también lo soy, y en ese sentido defender la justicia es defender la Constitución, es defender los derechos humanos y es defender a Colombia. Con el paso del tiempo, Alexandra también se convirtió en investigadora. Con su tenacidad y gracias al trabajo de las autoridades, logró encontrar los restos de su padre más de 3 décadas después. Con la ayuda de ella y de su equipo y de medicina legal en su momento, logramos encontrar el cuerpo de mi papá, que era uno de los cuerpos que fue enviado al Cementerio del Sur como NN. Eso quiere decir que estuvo más de 30 y pico de años dando vueltas sin que su familia le pudiera dar el entierro digno que él se merecía y que finalmente pudimos hacer en el 2018 aquí en el externado. Amelia Mantilla, esposa, también ex magistrada, denuncia que desde el principio se intentó ocultar la verdad sobre lo ocurrido en el Palacio de Justicia. Esto fue a la carrera, ¿no? Había que tapar lo que ocurrió, empezando por las personas que murieron. Las quitaron de los lugares donde estaban, las bajaron al primer piso. Yo lo digo porque yo lo vi. Que quedaron incineradas. Muy difícil de reconocer. ¿Por qué? Porque en ese entonces no había ADN y porque si los cambiaron de sitio, seguramente al moverlos, las evidencias que habían pues no quedaron en el lugar que correspondían. Para ellas, después del Holocausto, el drama sigue vivo. Las víctimas del Palacio de Justicia aún esperan verdad y reparación. Es una revictimización en el sentido de que sentimos todavía que no nos han contado la verdad de lo que pasó. Si bien nosotros encontramos a mi papá, todavía hay muchas familias que están esperando resultados de ADN o que se hagan más exhumaciones para encontrar a sus familiares, y esa es una responsabilidad que todavía tenemos. Frente a los objetos personales de su esposo y padre, hoy expuestos en la Universidad Externado, Amelia y Alexandra esperan que su memoria permanezca viva y que algún día la verdad completa salga a la luz. En las historias de vida de los 40 años de la toma y retoma del Palacio de Justicia encontramos al mensajero de una de las secciones del Consejo de Estado. Francisco Rodríguez reveló cómo por un descuido en el momento de recoger una encomienda fue testigo de cómo el M-19 se entró al Palacio de Justicia. Con él habló Carlos Barragán. Francisco tenía 26 años cuando entró al Departamento de Medicina Legal en Bogotá y un par de meses después lo mandaron de comisión a la sección segunda del Consejo de Estado como auxiliar de servicios generales. Uno tenía que revisar la foliatura de los expedientes, tenía que dictarle al oficial mayor el número de proceso. Y cuando terminaba entonces como patinador en el edificio, suba, lleve, traiga, vaya, haga un mandado.
En octubre del 85, las amenazas contra los magistrados del Palacio de Justicia eran evidentes. En su oficio, Pachín tuvo que entregar una por correspondencia. Y yo me acuerdo que a un doctor, Joaquín Banintello, a él le llegó un sufragio, o sea, una flor o algo que era como alargadito en una caja, y después fue que supe que eso era una amenaza. Entonces fue cuando, eso vino siendo como 10 días antes, como 10, 15, fue cuando la semana anterior metieron aquí PM, ejército, pero era ejército. El 6 de noviembre, pasadas las 10 de la mañana, Pacho recibió una orden. Me dijeron, Pacho, vaya a traiga los cheques del subsidio familiar, que eso era con subsidio. Entonces yo tenía que ir a la carrera 1433, donde quedaban los juzgados. Y vine y se los entregué, pero resultaba que eran 5 cheques y yo llegué con 4, o sea, se me quedó un cheque allá en el ministerio. Sobre las 11 se regresó por los cheques con algo de angustia por el error. Y yo llegué corriendo, le entregué, llegué sudando y le dije, doctor, ¿me da permiso de tomarme una gaseosa? Entonces me dijo, claro, Pachín, ahí me decían Pachín. Entonces, claro, Pachín, vaya. Y me fui a tomarla efectivamente cuando pues, uno siempre saliera por el sótano. Pacho fue testigo de excepción de cómo empezó la toma. Yo iba como en la mitad en el sótano cuando escuché un ruido, un estruendo. Claro que antes esa camioneta tenía como un exhausto de esos que hace mucha bulla. Sí. Entonces, al mismo tiempo del ruido, yo escuché el golpe y era que esa camioneta, como una panel de la que iban a los laches en ese tiempo, tenía un mataburro, sí, y con eso tumbó la barda de donde estaban los vigilantes. Y detrásito iba otra camioneta pegada, carpada, como una Dodge 100, y ahí iba gente pues como acunclillados o algo, pues. Y la de atrás sí, pues esos fueron los que de una se bajaron y empezaron a disparar a los vigilantes, o sea, lo que encontraron. Yo lo que hice fue botarme entre mitad de unos carros viejos que habían al lado izquierdo y me estuve ahí hasta que ellos pasaron. En ese momento Pachín tomó una decisión de vida. Ya lo que voltearon, pues yo me salí por la carrera 8ª, al frente que había un banco que era el Banco Cafetero. ¿Salió corriendo o cómo, Pacho? Sí, o sea, sí, yo salí corriendo. Apenas voltearon, pues yo salí corriendo y hasta asustado y todo. Claro. Cerraron el banco y a Pacho lo sacaron hacia la esquina del Congreso. Luego estuvo por horas al lado del Colegio San Bartolomé. Por todo lado, inclusive en la parte de ahí, una esquina, sí, eso era un lote, eso era un lote. Entonces eso por todo lado le daban tirándole plomo, policía, ejército. La mayoría de sus compañeros de oficina sobrevivieron a la toma del palacio. Pero ellos, es que no les pasó, pues, el susto y eso, y allá metidos. A excepción, por ejemplo, los que le digo a doña Aura, que varios se asustaron y en un momento descuido salieron corriendo, pues, con la opción de salirse. Y ahí murieron. Un día después de la toma, Francisco se presentó en la oficina de medicina legal. Allí dice, vivió momentos de dolor. Pues yo en esa convención nadie podía decir este es fulano, no. Sabían que no se podía ni identificar. Hoy está casado, tiene 2 hijos profesionales y 2.187 semanas cotizadas de trabajo para su pensión. Yo quiero así como salir, descansar y por ahí pasear. O sea, no pienso así como en ser ambicioso y conseguir, descansar y ser uno, estar tranquilo. A sus 66 años, Francisco sigue trabajando como nominado escribiente del Consejo de Estado. Hoy, 40 años después, es testigo de excepción de la toma del Palacio de Justicia. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. La de este martes fue una jornada agria para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien vio a sus candidatos perder en las elecciones. La de mayor relevancia fue la alcaldía de Nueva York, a donde llegará
un inmigrante musulmán de 34 años. Vamos a Washington con Juan Camilo Merlano. ¿Qué dijo Trump sobre el revés electoral de su partido? Margarita, que no cree que haya sido un buen resultado para los republicanos, de hecho, para nadie, pero que en todo caso estas eran 3 plazas, Virginia, Nueva Jersey y la ciudad de Nueva York, donde los republicanos no tenían tanta favorabilidad. Esto es cierto si se toma en cuenta como referencia a la elección del año pasado de Kamala Harris. En esas 3 plazas Kamala Harris había ganado frente al presidente Donald Trump. Pero el candidato, el alcalde electo ya, Zohran Mamdani, hoy dio la presentación de su equipo de transición, ya con las manos sobre la mesa para empezar a trabajar. Presentó a algunos de los que también harán parte de ese equipo de la alcaldía a partir del 1 de enero, cuando asuma el cargo. Dijo que está listo para confrontar al presidente Donald Trump si cumple con su amenaza de retirarle recursos federales a la ciudad de Nueva York. Es el gran ganador de la jornada. Zohran Mamdani será el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York, tras alzarse victorioso con el 50.4% de los votos. Inmigrante, el primer musulmán en llegar a esa posición y la antítesis del presidente Donald Trump, quien trató por todos los medios de evitar su victoria. Si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo derrotarlo, es la ciudad que lo vio crecer. Y si hay alguna forma de aterrorizar a un déspota, es desmantelando las mismas condiciones que le permitieron acumular poder. Así, no solo detendremos a Trump, sino también al próximo. Mamdani, a sus 34 años, tiene la posibilidad de liderar un renacimiento en el Partido Demócrata. Se describe como socialista democrático, que no es lo mismo que socialdemócrata. Sus referentes son figuras como el senador Bernie Sanders y la representante Alexandria Ocasio-Cortez. Mamdani hizo del costo de vida su principal bandera de campaña. Tratar de aliviar los altos precios que neoyorquinos pagan en renta, servicios, transporte y alimentación. Hoy ya presentó parte del equipo que lo acompañará a partir del 1 de enero. La poesía de hacer campaña puede que haya llegado a un cierre anoche, pero la hermosa prosa de gobernar apenas ha empezado. Pero la victoria de Mamdani es solo una de las otras del Partido Demócrata anoche. Ganaron las gobernaciones en Virginia y Nueva Jersey. Y en California, la propuesta del gobernador Gavin Newsom de cambiar los distritos electorales fue respaldada con cerca del 70% de los votos. Hoy el presidente Trump reconoció la derrota y cómo el cierre del gobierno, que ya completa 36 días, siendo el más largo de la historia, les hizo daño. Si ustedes leen las encuestas, el cierre del gobierno fue un gran factor negativo para los republicanos y ese fue un gran factor. También dicen que el hecho de que yo no hubiera estado en el tarjetón fue un gran factor. Previamente el presidente Trump amenazó con no dar recursos federales a Nueva York si Mamdani ganaba. Y con una votación en total, una participación de más de 2 millones de votantes, la ciudad de Nueva York vio la votación con mayores participantes, por lo menos en los últimos 50 años. Sobre el cierre del gobierno, hay que destacar que el presidente Trump pareció sugerir que ahora buscará una especie de acuerdo junto a republicanos y demócratas para poder acabar con este cierre que, recordemos, ya completa 36 días, es el más largo en la historia. Margarita. Juan Camilo, en efecto, ya rompió récord. Y la alcaldía de Nueva York era el premio mayor de las elecciones de este martes, las primeras en este mandato de Donald Trump. Y aunque esa es, por tradición, una plaza demócrata, el triunfo de Mamdani es un baldado de agua fría para Trump. De esto nos habla María Teresa Aya, analista internacional de Noticias Caracol. Buenas tardes. Zohran Mamdani se convirtió en el primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York, luego de una campaña que se centró sobre todo en temas económicos. La vivienda asequible, un tema importantísimo para los neoyorquinos. Transporte público gratuito y cuidado infantil gratuito para los ciudadanos y la posibilidad de que haya supermercados públicos subsidiados por la alcaldía de Nueva York en todos los distritos de la ciudad. Y es que la gente en Nueva York está desilusionada con el manejo económico del gobierno Trump. No han visto florecer las promesas económicas que se prometieron
hace un año en la campaña presidencial y que fueron tan importantes para el presidente Trump. Por el contrario, han visto que temas como el desempleo están en aumento, sobre todo entre los jóvenes latinos y afrodescendientes, que en su momento algunos de ellos votaron por Trump, ahora votaron mayoritariamente por Mamdani, sobre todo en el Bronx y en Queens, y fueron claves para darle esos 50% de los votos a Mamdani. Ahora, esto es importante sobre todo si se tiene en cuenta que además el presidente Trump le hizo campaña en contra a Mamdani y a favor de Cuomo. Dijo, Cuomo es mi candidato, aunque sea demócrata, esta vez iba en una plataforma independiente, aunque no lo quiera tanto, pero cualquier cosa es mejor que Mamdani. Y si bien Cuomo logró el 42% de los votos, hay que decir algo, estos son votos en contra de Mamdani, en 63% según las encuestas a boca de urna, y no a favor de él. Es decir, no se logró lo que quería el presidente Trump, y es que Mamdani perdiera. Pero les cuento, es que el Partido Republicano no solo no le fue bien en Nueva York, en estados como California perdieron frente a iniciativas que buscaban limitar el poder del presidente. En estados como Nueva Jersey no lograron ganar la gobernación y en estados como Virginia perdieron la gobernación a favor de los demócratas. Y es que en Virginia, un estado demócrata donde Kamala Harris ganó el año pasado, vemos aquí con una diferencia de 5 puntos, esta vez los demócratas recuperaron la gobernación y ganaron con una diferencia de 15 puntos, es decir, triplicaron la diferencia por sobre el Partido Republicano, convirtiéndose la elección a gobernador en Virginia en un termómetro de lo que pasa con la política en Estados Unidos, un reflejo de esa desilusión, sobre todo con el tema económico en Estados Unidos, y para muchos una alerta temprana de lo que puede pasar con la elección a Congreso dentro de un año, donde es posible, si sigue la tendencia, que los demócratas vuelvan a tener el control del Congreso. Es decir, todo esto refleja una posible derrota para el Partido Republicano. Teresita. Por lo menos 9 personas murieron y 11 más resultaron heridas por el choque de un avión de carga poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Louisville, en Kentucky. Eso generó una gran explosión y desató un enorme incendio. Eran más o menos las 5:15 de la tarde, cuando un fuerte estruendo sorprendió a la población. Un avión de carga de la empresa UPS despegaba desde el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, cuando segundos después sufre un accidente. Un video grabado desde la pista hace evidente cómo la aeronave intenta despegar con una turbina en llamas y segundos después cae y explota al impactar contra negocios cercanos al aeropuerto, generando una enorme columna de humo negro sobre la zona. Alerta 3 sobre el vuelo 2976 de UPS, un avión de carga MD-11 que despegó con destino a Honolulu, Hawái. El vuelo 2976 se despegó de la pista 17R y se estrelló a 3 millas al sur del aeródromo. La colisión se dio cuando solo había alcanzado 55 metros de altura y terminó a 5 metros de la pista. Las autoridades creen que los 3 tripulantes a bordo perdieron la vida en el impacto, pero no pueden confirmar si fueron contabilizados en las víctimas fatales. El accidente generó un incendio de grandes magnitudes que pudo ser controlado por los bomberos. Detrás de nosotros había otros 2 aviones y se podía ver una gran columna de humo muy por detrás del avión, pero no sabíamos qué estaba pasando y la gente empezó a buscar noticias. El aeropuerto volvió a abrir sus puertas en horas de la mañana, luego de que varios vuelos tuvieron que ser desviados a otras ciudades. Esta central aérea es el principal centro de envíos de UPS de Estados Unidos y tuvieron que suspender su operación por segundo día consecutivo. En Bosnia, un incendio en una residencia para adultos mayores dejó por lo menos 11 muertos y 30 heridos. Las llamas comenzaron en el 7º piso de la edificación y tardaron 1 hora en ser controladas. Las autoridades investigan las causas del siniestro. Medios locales informan que varios de los residentes estaban enfermos, lo cual complicó el rescate. Entre los heridos también hay 5 bomberos y 3 policías. Hamás devolvió los restos de otro rehén como parte de la frágil tregua acordada con Israel. Mientras tanto, los ataques en algunas zonas de la Franja de Gaza continúan y la ayuda humanitaria sigue escaseando. Como parte del acuerdo, Hamás sigue devolviendo los cuerpos o los restos de rehenes.
Israel confirmó que la más reciente entrega pertenecía a un israelí estadounidense secuestrado durante el ataque del 7 de octubre de 2023. Hamás anunció que entregará los restos de otro rehén en las próximas horas. De los 28 fallecidos que Hamás se comprometió a entregar a Israel en virtud del acuerdo, hasta el momento ha devuelto 21, 19 israelíes, un ciudadano tailandés y un nepalí. Entre tanto, la frágil tregua en Gaza sigue dejando muertos, ataques en zonas que según Israel traspasa la línea acordada, y la situación dentro de la franja no mejora. Una multitud se congregó frente a un comedor social en Han Yunis, hogar de numerosos desplazados, casi un mes después del alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre. Sin los comedores sociales de aquí no habríamos podido comer. Su existencia nos mantiene con vida. Nuestra situación es muy difícil, más difícil de lo que podemos imaginar, ni tú ni nadie en el mundo. Las agencias humanitarias denunciaron que la ayuda que llega a Gaza es insuficiente, mientras el hambre persiste con la llegada del invierno y las viejas tiendas de campaña comienzan a deteriorarse tras la devastadora ofensiva israelí de 2 años. La presidenta de México fue víctima de acoso sexual mientras realizaba un recorrido por el centro histórico de la capital. Claudia Sheinbaum narró hoy el indignante episodio y anunció que presentó una denuncia contra el agresor, que está detenido. Por respeto a las víctimas de acoso, no mostraremos la secuencia completa. Claudia Sheinbaum tenía una reunión en la Secretaría de Educación Pública y tanto ella como el equipo de seguridad eligieron el camino corto. Caminando a la SEP son 5 minutos, entonces decidimos irnos caminando. Pero tuvo que parar a saludar. Y hasta después que veo los videos me doy cuenta pues de lo que realmente ocurrió. Porque pues estoy hablando con mucha gente, sí sentí obviamente la cercanía de este personaje. Estaba, repito, totalmente alcoholizado, no sé si drogado. La mandataria lo enfrentó tranquila, pero indignada, porque además, reveló, ya le había pasado en el transporte público a los 12 años. Decidí levantar denuncia, porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante. Y entonces lamentó. Si esto le hacen a la presidenta, pues ¿qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país? Nadie debe vulnerar nuestro espacio personal. Ningún hombre tiene derecho a vulnerar ese espacio. La única manera es bajo la aprobación de la mujer. La primera mujer presidenta de México anunció que revisarán la legislación penal para que el acoso sexual se convierta en un delito sancionable en todo el territorio, pues solo algunos estados lo contemplan como tal. Y aunque hoy muchos debaten si hubo una falla en su esquema de protección, también dejó claro que no piensa reforzar su seguridad. Está convencida de que una agresión como esa simplemente no debería pasar. 1:30 p.m. Vamos a arrancar el radar de la política de hoy con el desarrollo de la novela alrededor de la cabeza de lista de la coalición ahora, compuesta, recordemos, por el Nuevo Liberalismo, Dignidad y Compromiso Ciudadano y el partido político Mira. Como dicen por ahí, se quedaron sin el pan y sin el queso. Después de la sorpresiva invitación que hizo Juan Manuel Galán al jurista Mauricio Gaona de encabezar la cabeza de lista al Senado, luego recordemos de haberle prometido esta plaza al exministro Alejandro Gaviria, a pesar de esa resistencia de Sergio Fajardo y Jorge Enrique Robledo, hoy el puesto está vacío. Alejandro Gaviria no solo renunció a esa posibilidad, sino a su participación en esta colectividad. Y Mauricio Gaona respondió, agradeció el ofrecimiento a Galán a través de esta carta que están viendo. Le dijo que efectivamente hay muchas coincidencias en su visión de país, pero escribió, con la franqueza que exige la verdad, no soy un político y la labor que gentilmente me encomiendas requiere tal disposición. Ahí lo siguen leyendo. Mi labor y mi lucha se enfocan en la protección del orden constitucional, de la ley, de los derechos humanos y particularmente de la historia. El puesto, muy peleado hasta hoy, sigue vacante. Y vamos a hablar ahora de la campaña de Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico. Hoy hizo importantes anuncios de su campaña en la Plaza Núñez del Congreso de la República, acompañado de Carolina Corcho, los van a ver ustedes, y otros aspirantes al próximo Congreso, formalizó la invitación a consolidar el Frente Amplio de cara a las elecciones
elecciones del 2026. También anunció que María José Pizarro, que recordemos renunció a ser la cabeza de lista al Senado después de un fuerte pulso con Carolina Corcho, será su nueva jefe de debate. También están con nosotros mi colega y compañera María José Pizarro, a quien, debo anunciarlo, he designado como jefa de debate político de mi campaña. También mujeres y hombres dirigentes del Pacto Histórico, así como actuales congresistas de la República. Somos, como ustedes pueden verlo, una fuerza política muy poderosa. Y como ya saben, volvieron las encuestas. Hoy se conoció una de cifras y conceptos en la que se mide la intención de voto de los colombianos para las elecciones presidenciales del 2026. Aunque el 31% de los ciudadanos no tiene definido cuál será su candidato, el de su preferencia, un grupo de 3 dirigentes encabezan la puja por la presidencia. Uno de los primeros de ese grupo de escapados es Sergio Fajardo, que se refirió al resultado desde el departamento del Quindío, en donde se reunirá en las próximas horas con empresarios y también tendrá un foro en la Universidad Alexander von Humboldt. Esto dijo Fajardo. Vamos muy bien. Ustedes no me han visto a mí en ningún escándalo, en ninguna parte. Yo no estoy hablando de los otros. Hemos seguido un camino coherente, consistente. Hemos llegado a muchas partes de Colombia hablando diferente, mostrando lo que significan los extremos. Quiere la destrucción, quiere devolverse o quedar en este caos, aumentar la polarización, hacer de la vida la confrontación, la agresión, el maltrato, el daño. No. Quiere avanzar y construir, adelante con Fajardo. Vamos muy bien. Todavía falta mucho camino por recorrer y vamos a seguir por este camino. Vamos a hablar de otra campaña, de la de Mauricio Liscano, que propone construir un centro rebelde para transformar la política en Colombia. Dice que el centro no puede seguir siendo un lugar común donde no haya debate ni propuestas. Invito a los colombianos a que construyamos un centro rebelde. El centro no puede seguir siendo un lugar común donde no hayan posiciones, donde no haya debate y donde no hayan propuestas. Es hora de que el centro lidere la política colombiana y para eso necesitamos firmeza, propuestas y ejecutorias. Y vamos a cerrar el radar de hoy con el precandidato presidencial Santiago Botero, que presentó más de 1.200.000 firmas ante la registraduría, convirtiéndose en el primer aspirante en llevar el requerimiento que ahora debe ser analizado por la autoridad electoral a ver si cumplió. Lo acompañaron integrantes de su movimiento Romper el Sistema, con quienes recogió las firmas de manera voluntaria en diferentes regiones del país en estos meses. El precandidato fue enfático al asegurar que su campaña no hará pactos ni con partidos políticos ni con políticos tradicionales. Hasta aquí el radar de la política, Alejandra. María Camila, muchas gracias. 1:35 p.m. La ley Lorenzo por la protección y el bienestar de los animales de seguridad ya es una realidad. La nueva resolución de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada responde al mandato de la ley 2554 de 2025 que impone límites, que exige controles y condiciones de bienestar. ¿Cómo cambia, por ejemplo, la operación del día a día en una empresa de seguridad que trabaja con perros? Le preguntamos eso al señor Germán Duque Morales, quien es vicepresidente de Seguridad Superior. Vicepresidente, buenas tardes. Alejandra, buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo cambia la operación de ustedes en el día a día? Básicamente, la ley Lorenzo trae unos beneficios importantes para garantizar el bienestar de los caninos que prestamos el servicio de vigilancia y seguridad y para evitar que en el entrenamiento se usen prácticas de dolor o castigo. Trae unos avances importantes en lo que tiene que ver con la reducción de la jornada laboral de los ejemplares caninos, dependiendo de su especialidad. Por ejemplo, los perros que están capacitados para la detección de sustancias psicoactivas y para la detección de explosivos, la jornada se reduce a 6 horas diarias. Y para los perros que están entrenados para la defensa controlada, la jornada laboral es de 8 horas al día. Perfecto. Germán, ahora que habla, todo esto se resume a condiciones de salud para los perros que trabajan con estos binomios de seguridad. Tengo entendido que la ley también exige que los perros ahora sean esterilizados. ¿Cómo cambia esa dinámica para ustedes? Porque ustedes reproducían a los perritos a partir de ejemplares con las mejores capacidades para tener perros más eficientes en las tareas. Sí, la ley Lorenzo establece unas condiciones básicas para
la sanidad animal. En el caso de los perros que utilizamos en el Ministerio de Vigilancia y Seguridad Privada, establece que los perros de gran tamaño deben ser esterilizados entre los 11 y los 12 meses y deben ser pensionados al cumplir 6 años de servicio en las compañías de seguridad. Perfecto. Todo eso llevaría a también atender lo que exhorta la ley de que los perros sean reemplazados por herramientas tecnológicas, o sea, al acabar con los cruces y la reproducción de perros lleva a que ellos ya no tengan ustedes más perros dentro de la seguridad en las empresas. Es parcialmente cierto, Alejandra, porque la ley 2454 establece que va a haber una transición tecnológica para reemplazar los perros por tecnología o por otras herramientas, pero solamente hace referencia a que esa transición se va a dar con los perros de defensa controlada. Todavía la ley no cobija a los perros que están capacitados, entrenados en detección de sustancias psicoactivas y detección de explosivos. Muy valiosa aclaración, señor Duque. Muchísimas gracias. Y para finalizar, conocer su opinión frente a la ley Lorenzo y la implementación en el día a día para ustedes como un grupo que utilizan perros para la detección de antinarcóticos, de explosivos y de seguridad. Básicamente la ley Lorenzo se da por un hecho desafortunado donde un animal pierde su vida debido al maltrato que recibe por la persona que lo está manejando. Nosotros como empresa de vigilancia y seguridad privada ya venimos adoptando comportamientos y políticas de buen trato animal. Sin embargo, la ley Lorenzo establece y va un poco más allá porque antes no nos definían el número de horas de esparcimiento semanal para los caninos y gracias a la ley Lorenzo establece que mínimo 14 horas a la semana debe un animal al servicio de la vigilancia privada tener de esparcimiento y que ese esparcimiento, esa actividad debe realizarse fuera de su sitio de trabajo, lo cual es un beneficio grande para estos valiosos ejemplares que prestan un gran servicio a la sociedad a través de los binomios caninos vigilante-perro. Así es. Es el vicepresidente de Seguridad Superior, el señor Germán Duque, a quien agradecemos por este contacto con Noticias Caracol. Una feliz tarde, vicepresidente. Muchas gracias, Alejandra. Gracias. Buenas tardes. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2 de la tarde, 8 minutos. En un juzgado de Barranquilla continúa la audiencia preparatoria en contra del juicio en contra de Nicolás Petro. El hijo del presidente Gustavo Petro asiste de manera virtual desde Bogotá porque su inclusión en la lista Clinton, según su abogado, le impidió comprar los tiquetes a esta ciudad. El juez segundo especializado de Barranquilla, Hugo Junior Carbonó, accedió a que Nicolás Petro asista de manera virtual a las audiencias preparatorias de juicio, pero hizo un llamado a las partes para que se busque la manera de garantizar su presencia física ante el juzgado. Para que el juzgado está inquieto con eso, si es que no le venden tiquete por su condición que está pasando actualmente, ser en una desobediencia judicial que no depende de su voluntad. Entonces, para que la Fiscalía y la Defensa y el Ministerio Público estén atentos a esa situación. Por el juzgado no hay inconveniente si tiene que dar una constancia que el juzgado lo requiere y lo necesita para las audiencias presenciales. Según la defensa de Nicolás Petro, su inclusión en la lista Clinton impidió que pudiera comprar tiquetes aéreos para trasladarse a Barranquilla. Cuando una persona se encuentra enlistada, ningún tercero puede hacer negocios por él. Es una regla y que la Fiscalía no puede llegar a inducir en error en este momento. Es algo que estamos sorteando. Este tema del listado es novedoso para Nicolás, para la defensa y para todos. Es algo que con lo que no contábamos. Si lo hubiéramos sabido hace, meses, le habíamos propuesto otra alternativa, habíamos pedido que entonces este juicio se hiciera en Bogotá o alguna situación diferente, pero es algo que nos sorprendió a todos. Entonces no se puede llegar a decir aquí que por favor hagamos negocios por Nicolás cuando él se encuentra en un listado FAC. Es un tema sumamente de respeto a la autoridad americana. Esta circunstancia resulta paradójica teniendo en cuenta que según el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la sanción contra Nicolás Petro obedece a este proceso judicial que se adelanta por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Nicolás Petro admitió posteriormente haber recibido dinero sucio de una persona anteriormente involucrada en el narcotráfico e hijo de un contratista enjuiciado por financiar a paramilitares.
La declaración a la que se refiere el Departamento del Tesoro fue rendida por Nicolás Petro en agosto de 2023 y en esta admite haber recibido dinero de Samuel Santander López Sierra, un narco de La Guajira que fue extraditado a los Estados Unidos, y de Gabriel Ilzaca, hijo del cuestionado empresario de la costa Alfonso el Turco Ilzaca. Aunque esta confesión fue clave para que Nicolás Petro fuera incluido en la lista Clinton, según se lee en el comunicado del Departamento del Tesoro, en Colombia esta declaración fue excluida de las evidencias que serán tenidas en cuenta durante el juicio. La razón, la confesión de Nicolás Petro ante la Fiscalía se dio en el marco de una solicitud de negociación con la justicia que finalmente no vio la luz. Este despacho considera configurada una vulneración a las garantías fundamentales previamente señaladas, motivo por el cual se dispone la exclusión de las pruebas consistentes en el principio de paternidad, esto es, el acta de compromiso del 3 de agosto del 2023, el interrogatorio contenido en los informes de interrogatorio al indiciado FPJ 27 del 22 y 25 de agosto del 2023 y sus contenidos, de tal manera que queda excluida esta prueba y razón le asiste a la defensa en esta exclusión. Aunque el juez accedió a esta solicitud del abogado Alejandro Carranza, que defiende a Nicolás Petro, otras pruebas que se consideran claves en el proceso sí han sido tenidas en cuenta, especialmente la relacionada con la extracción del teléfono a Daisuris Vázquez, expareja sentimental de Nicolás Petro, quien también será testigo en su contra. El juzgado también mantuvo dentro del expediente como prueba la declaración rendida por una fuente humana, la cual intentó ser desacreditada por la defensa, y el video y el procedimiento de captura de Nicolás Petro. Paralelo a estas audiencias, la Fiscalía anunció una nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y tráfico de influencias. 2 de la tarde, 13 minutos. 7 uniformados del Ejército y la Policía siguen secuestrados por el ELN y las disidencias en Arauca, Cauca y Nariño. Las familias de las víctimas se cuestionan si el Estado los abandonó o por qué siguen en cautiverio. No se hizo nada. La niña mayor de mi hijo todos los días me llama y me pregunta, abuelita, ¿tú qué sabes de mi papá? ¿Yo qué le puedo contestar, señorita, sin nada? Yo no sé nada. Entonces, eso es lo que uno le duele, señorita, porque a veces uno dice, ¿será que el Estado los abandonó? Es el suplicio diario de una madre que lleva casi 4 meses esperando que su hijo vuelva a su casa. El subintendente Franque Hoyos de la unidad élite de la Dijín, secuestrado por el ELN en Arauca junto a su compañero el patrullero Pérez. Como si no fuera suficiente la incertidumbre y el miedo, doña Alba dice que además se han sentido solos y que el detonante fueron estos videos donde el ELN revela que los secuestrados tendrán un juicio revolucionario dentro de esa guerrilla, tras no llegar a un acuerdo con el gobierno. Nosotros sabíamos de ellos por las pruebas de supervivencia. Tuvo que pasar el mensaje del ELN que nos envió hace 15 días para que despertaran y nos pusieran un poquito de cuidado. El ministro de Defensa habló con nosotros en el Senado de la República. Él lo único que nos dijo es que ellos los habían pasado a Venezuela. Esa fue la única palabra que él nos dijo, señorita. Aquí hay una responsabilidad directa por parte del Ministerio de Defensa y, digamos, de los altos mandos militares y de policía en la manera en la que fueron secuestradas estas personas. En segundo lugar, una respuesta errática, tardía. Analistas explican que esa respuesta tardía se vio reflejada en que el Ministerio de Defensa no pudo hacer un rescate cuando los secuestrados aún estaban en Colombia. Hoy con ellos en cautiverio en Venezuela, las fuerzas militares están maniatadas. Asegura Mantilla que detrás del intercambio de prisioneros que el ELN pide hay intenciones políticas. La situación de estos uniformados refleja la confusión e inoperancia en la que ha entrado el gobierno nacional frente al ELN. Esto teniendo en cuenta que se avecina una campaña política que el ELN va a utilizar y ya empezó a utilizar
a estos soldados y militares como una moneda de cambio, como una llave para volver a esa mesa. A los 7 policías y militares en cautiverio se suman 2 funcionarios del CTI de la Fiscalía que cumplieron 6 meses secuestrados por el ELN. Pero en total, este año, 132 uniformados han sido víctimas de secuestro. Cada año más de 45.000 colombianos sufren un accidente cerebrovascular, una urgencia médica que puede cambiar la vida en segundos. Expertos advierten que no es un tema solo de adultos, también se puede presentar en jóvenes. Paul tiene 35 años y hace un año un accidente cerebrovascular isquémico le cambió la vida. Básicamente empezó con un dolor de cabeza, como cualquier tipo de dolor de cabeza. Empezó a agravarse. El primer día me tomé pastas, el segundo día fui al médico, en el médico me dijeron que me aplicaron una inyección. Esa inyección lastimosamente no me hizo y el tercer día perdí conciencia. Tensión alta, diabetes, el colesterol malo muy alto, tabaquismo y sedentarismo son los principales factores de riesgo para presentar un accidente cerebrovascular. En el caso de Paul, la causa fue una hipertensión que no fue diagnosticada. Precisamente 5 meses antes yo había ido al médico, chequeos generales, y me tomaron la tensión, tenía la tensión un poco alta, me preguntaron que si era hipertenso, dije no, lo dejé ahí. La más frecuente de estas causas es la hipertensión arterial. Y tener en cuenta que hipertensión también en paciente joven. Hasta un 67% de pacientes con ACV fueron menores de 70 años. A Paul le realizaron una cirugía de urgencia. Recuerda que su recuperación fue larga y llena de retos. De inicio no podía caminar, mi marcha era nula. Lo empecé a mejorar con el fisiatra y todo ese tema y fisioterapeutas. En mi caso muy débil, claramente, pero podía mover todo. 8 de cada 10 accidentes cerebrovasculares se pueden prevenir con hábitos saludables y detectando a tiempo los síntomas, con la estrategia CORRE. Cara torcida, no veo bien, debilidad en la mitad del cuerpo, no puedo hablar o hablo enredado y tengo alteración en el equilibrio. ¿Qué podemos hacer ante esos casos? Siempre iniciar rehabilitación. Llegar a tiempo ante esta urgencia hace la diferencia. Tenemos 4.5 horas para aplicar un medicamento para tratar de disolver ese coágulo, ese trombo. Los pacientes pueden quedar con debilidad de la mitad del cuerpo, pueden quedar con complicaciones en el lenguaje y en el habla, pueden quedar con complicaciones en el equilibrio. Seguramente si yo hubiera tomado pastas para hipertensión o el tema, seguramente no me hubiera pasado. Hoy Paul es un ejemplo de superación. Participa en carreras y promueve la prevención del accidente cerebrovascular, una condición que según la Organización Mundial de la Salud es la segunda causa de discapacidad en el mundo. 2 de la tarde, 27 minutos. Este viernes inicia en Santa Marta la cumbre de la CELAC y la Unión Europea. Sin embargo, a 2 días del encuentro internacional se conoció la cancelación de los principales líderes europeos. Luis Eduardo Maldonado, ¿quiénes cancelaron y por cuál razón? Son 3 de las figuras más importantes de la Unión Europea. Está Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea. No asiste, pero manda a su delegado. El canciller alemán tampoco asiste Emmanuel Macron, el presidente de Francia. ¿Por qué? Dice la Cancillería que la información que recibieron de ellos es que se excusan de estar en la CELAC por asuntos de agenda, por compromisos internacionales. Pero mire, de la CELAC hacen parte 60 países. De estos 60 países, 12 presidentes confirmaron su asistencia, entre ellos Brasil, España, Uruguay. 8 vicepresidentes reemplazarán a sus jefes de Estado. 23 cancilleres llegan a nombre de los gobiernos y también tendremos 17 delegaciones internacionales. Hoy hablamos con excancilleres, con analistas, politólogos, internacionalistas sobre lo que significa para Colombia la ausencia de estas figuras internacionales. Algunos consideran que esto demuestra el fracaso de la política internacional de Colombia y otros dicen que sencillamente se refleja lo que está pasando con Estados Unidos, que es un efecto de que el presidente Gustavo Petro esté en la lista Clinton. En la lista de personalidades que habían confirmado su asistencia a la cumbre de la CELAC en Santa Marta este fin de semana y que ahora dicen que no vienen están la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz y el presidente francés Emmanuel Macron. El ex canciller Guillermo Fernández de Soto considera que la ausencia de líderes europeos es una muestra de problemas en la política internacional del gobierno. Si no vienen estas 3 personalidades que he señalado,
pues yo no dudo que de golpe se bajen más del bus. Y eso pues obviamente va a demostrar que seguramente la diplomacia colombiana tampoco funcionó como debería funcionar. Expertos internacionales como Enrique Prieto, profesor de la Universidad de Rosario, y Marta Ardila, de la Universidad Externado, consideran que la crisis Petro-Trump tiene que ver con la ausencia de líderes mundiales en la cumbre de la CELAC. Yo creo que afecta bastante, es decir, porque ha perdido legitimidad por el hecho de estar en la lista Clinton y por el temor de los países a tener una política de confrontación y sanciones por parte de los Estados Unidos. El temor a que asistir a esta reunión pueda generar un malestar en la Casa Blanca y que este malestar pueda verse traducido, por ejemplo, en un incremento de aranceles a la Unión Europea. La explicación del gobierno por la ausencia de líderes europeos es otra. El viceministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Jaramillo, asegura que quienes no asisten a la cumbre lo hacen por razones de agenda. No hay ninguna desbandada, ha habido solamente unas cancelaciones muy específicas, única y exclusivamente por motivos de agenda y en nada tiene que ver ni con razones geopolíticas ni con razones políticas, y mantenemos la idea de que esta es una cumbre que tiene un nivel de representación político suficientemente significativo. Los que sí confirmaron asistencia a la cumbre de la CELAC son los presidentes de Brasil, España, Uruguay y delegados de otros gobiernos. Los analistas internacionales o las delegaciones internacionales ya comenzaron a llegar a la ciudad de Santa Marta. Sesionarán 4 días con temas como la transición energética, integración comercial y cooperación digital y científica. Luis Eduardo, muchísimas gracias por su informe. 2:31 minutos, 2 personas muertas y 10 heridas. Es el saldo de un gravísimo accidente en la vía entre Bogotá y Girardot. José Manuel Moreno nos tiene más detalles de esta noticia en desarrollo. José. Un fuerte accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la vía Girardot-Ricaurte. Tras una persecución de la policía desde Girardot hasta el sector conocido como la Isla del Sol, sobre la vía Girardot-Ricaurte, un carro que huía se estrelló contra 3 vehículos, incluidos un motocarguero, un camión y varias motocicletas, dejando como saldo 2 víctimas fatales y por lo menos 5 personas heridas. Ya a la altura aquí del municipio de Ricaurte causa un siniestro vial en donde pierden la vida 2 personas y hay 5 personas lesionadas, entre ellas un policía y el conductor de dicho vehículo. Esta persona se le encuentra al interior un arma traumática modificada, la cual es incautada y por esto va a ser judicializado. Este corredor vial se encuentra parcialmente cerrado mientras adelantan las diligencias respectivas. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la ciudad de Girardot. José Manuel, gracias. En el área metropolitana de Pereira y 2 Quebradas incrementaron el número de operativos contra los conductores que se movilizan en estado de embriaguez. También en los sitios donde se vende licor de contrabando. Además, implementaron una novedosa estrategia. En 2 Quebradas, quienes son sorprendidos por las autoridades conduciendo en estado de embriaguez deben participar en los operativos para enmendar su falta. Si usted va a tomar los chorros, entrega las llaves, mi hermano, o la lleva al parqueadero más cercano, va y se toma las tiritas, luego ya se va para su casa. Y allí estar contando por qué no se debe manejar embriagado. Uber es uno de ellos. Asegura que nunca más volverá a conducir después de tomar. Estoy acá pagando una sanción porque me cogieron bebiendo en la moto y entonces estaba haciendo algo que no debía de hacer. Son 40 horas comunitarias que deben pagar por conducir en estado de alicoramiento, sumado a las otras sanciones. La verdad no lo volvería a hacer porque la verdad es muy duro uno ya quedar sin la licencia 5 años hasta de por vida, o pagar una multa bien cara y uno por ahí viviendo de un salario. Ante 40 puestos de control, venir a decirle a las personas que por estar bebiendo perdió su trabajo, perdió su hogar y tuvo una serie de dificultades solamente por tomar una decisión errónea de conducir bajo los efectos del alcohol. En la lucha contra los problemas que genera el consumo de alcohol, también en Risaralda incautaron y destruyeron 5 toneladas de licor adulterado y de contrabando. 2.120 botellas de licor fraudulento y adulterado, 647 botellas de contrabando, 66.817 cajetillas de cigarrillo. Se han cerrado 5 establecimientos comerciales que vendían licor ilegal y de contrabando.
Es 15 veces la sanción de lo dejado de pagar en el impuesto, la denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación y el cierre preventivo y final. Durante el fin de semana se aumentarán los operativos para evitar que este tipo de situaciones continúen. 2:34 p.m. La Contraloría visitó Antioquia para hacer seguimiento a obras que podrían convertirse en elefantes blancos. Uno de los proyectos más críticos es el acueducto del municipio de La Estrella, que apenas tiene una ejecución del 3.5% y debería ser entregado el próximo año. En Antioquia hay más de 34 obras que podrían convertirse en un elefante blanco, con detrimento patrimonial general de 4.3 billones de pesos, según el informe de la Contraloría General de la Nación. Uno de los proyectos más críticos es el del acueducto y alcantarillado del municipio de La Estrella, cuya ejecución de obra no coincide con los desembolsos de recursos que se han adjudicado. Inició recientemente un seguimiento de la Contraloría, tiene un avance físico que no supera el 5% y es una inversión de más de 91.000 millones de pesos. El Central Park Paisa, ubicado en Bello, era un proyecto pensado hasta para carreras de Fórmula 1, pero hoy, según la Contraloría, tiene un detrimento de más de 120.000 millones de pesos. Y ahorita le estamos haciendo seguimiento a una inversión adicional de un proyecto que está por el orden de los casi 50.000 millones de pesos para que se pueda terminar exitosamente este proyecto como lo han esperado durante más de 3 años y medio los antioqueños. En apartado, los trabajos para el hospital apenas están arrancando y ya se han desembolsado casi 100.000 millones de pesos. Un proyecto que apenas se encuentra en etapa de inicio. Frente a la Biblioteca España, la Contraloría aseguró que la obra, que ya tiene más de 10 años inconclusa y de polémicas, va en un 98% de ejecución y la idea es que esté terminada para este diciembre o enero del próximo año. 2:36, hablamos del Caribe. El Puente de la Cordialidad, una de las estructuras viales más importantes en el departamento del Atlántico que comunica a Barranquilla con municipios del centro de ese departamento, se sigue deteriorando. Autoridades e ingenieros advierten sobre los daños estructurales, mientras que Invías anuncia su mantenimiento. Wilmer Arturo dice que lleva más de 30 años viendo el deterioro del Puente de la Cordialidad. La mayoría de gente le tiene miedo a eso allá arriba. De cosas no la pasa como allá del INE, pero eso ya eso es como para meterlo nuevo otra vez de nuevo. La estructura vehicular ubicada en una vía estratégica que conduce hacia Cartagena lleva años sin mantenimiento. En una visita de inspección, la Sociedad de Ingenieros reveló algunos hallazgos. Hacer un mantenimiento correctivo a los concretos porque hay exposición de aceros, descascaramiento del concreto, del hormigón, los taludes tienen que hacer un mantenimiento correctivo. Estas son las escaleras artesanales que utilizan las personas para llegar al Puente de la Cordialidad y tomar un vehículo que los lleve a su lugar de origen. Pero te rebusqué uno aquí, sí, claro, allá abajito, ya para que no estén arriba del puente, para evitar el peligro y eso. A través de este documento, como respuesta a las peticiones hechas por Fabián Bonet, alcalde de Galapa, Invías confirmó la disponibilidad presupuestal y la apertura del proceso contractual para el mantenimiento del puente. Agradecidos con el Invías, ha sido un trabajo que hemos empezado desde el año anterior con gestiones administrativas para poder obtener el recurso que hoy Invías ha asignado para este puente y como lo he manifestado, es un paso, es un avance para mitigar un poco los trancones y relacionados también con todo el embotellamiento. Conductores esperan que las obras contemplen también la reparación de las llamadas orejas. La vía está muy mala y eso pues es una problemática de hace mucho tiempo. En este caso a nosotros nos afecta mucho. La intervención contribuiría a mejorar la movilidad y seguridad de los usuarios del viejo Puente de la Cordialidad. ¿Es usted uno de los ciudadanos que en su vivienda tiene residuos de gran volumen y no sabe cómo disponerlos ni a dónde llevarlos? Pues el Distrito en Bogotá amplió su estrategia de ecopuntos, donde de manera gratuita usted podrá llevar estos desechos y así no contaminar la ciudad ni arrojarlos en las esquinas.
En la ciudad, una de las problemáticas ambientales viene de los residuos voluminosos, de las personas que no saben ni dónde ni cómo desecharlos. Estos pueden estar en una esquina de su casa, como muebles rotos, colchones, incluso materiales de construcción. La lista es larga. Enseres como estos en muchas ocasiones son dejados por los ciudadanos en plena calle, desconociendo que estos residuos voluminosos se disponen de una manera distinta. Otros incurren en el error de pagar, por ejemplo, a carretilleros que en ocasiones suelen dejarlos en los canales de aguas o incluso a la vuelta de la esquina. Pero la gente sigue dejando en los contenedores, que es para la basura básica, sigue dejando colchones, puertas, todo lo que son desechos de obra y no están utilizando de verdad. Y nos tienen el barrio invadido de mugres, de basuras. Una volqueta puede costar 400.000 pesos recoger escombros. Y eso se lo están ahorrando. Claro. Como parte de la estrategia para fomentar el manejo adecuado de residuos y una Bogotá limpia, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, UAEPS, forzó la estrategia de ecopuntos móviles en 19 de las 20 localidades de la ciudad, entre ellas Engativá, Bosa, Suba, San Cristóbal y Puente Aranda. Las personas y la ciudadanía pueden consultar a través de uaes.gov.co ecopuntos los sitios de manera diaria en donde van a estar instaladas estas cajas estacionarias, en donde de manera gratuita podemos llevar este tipo de residuos voluminosos. Nosotros llegamos, instalamos la caja de ecopuntos, esperamos de 2 de la tarde a 7 de la noche hay un ecopunto. De 3 p.m. a 8 de la noche hay otro ecopunto en diferente barrio. Esperamos que la comunidad venga y arroje lo que son colchones, muebles, madera, sofá, camas, escombros, todo lo relacionado con el material de construcción. El distrito amplió de 1.5 a 2 metros cúbicos la cantidad de material a recoger por vivienda, residuos voluminosos que, como observan, se disponen en estos camiones o ecopuntos. Adicionalmente, las primeras 1000 llamadas a la línea 110 podrán programar gratuitamente la recolección de residuos voluminosos. Sí, en una ocasión lo utilicé, simplemente lo vi y es muy bueno, porque aquí, tanto como aquí como en la parte de abajo en Niza 9 también exactamente hay un contenedor de estos. Y en Ciudad Jardín Norte también hay un contenedor exactamente igual. Esta estrategia de ecopuntos busca que los ciudadanos aprendan a disponer de las basuras voluminosas de cara al nuevo modelo de recolección de residuos que a partir de febrero entrará a regir en Bogotá. Hola, feliz tarde, bienvenidos a Show Caracol. En Tailandia se elegirá entre 122 participantes a la mujer más linda del universo. Y en uno de los primeros días del certamen hubo una polémica. Miss México, Fátima Bosch, fue insultada por uno de los organizadores del reinado. El certamen Miss Universo 2025 está en el centro de la polémica tras difundirse este video en el que el empresario tailandés Nawait Itsagrasil, director local y vicepresidente del concurso para Asia y Oceanía, protagoniza un tenso enfrentamiento con Fátima Bosch, representante de México en Bangkok. Somos mujeres, merecemos respeto y yo estoy representando a mi país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización. No. Aquí está Nawat cuestionando de manera insistente a Bosch por supuestamente no cumplir con actividades promocionales sobre Tailandia, el país anfitrión. No. Escúchame y luego discutas conmigo. Al intentar responder, la mexicana fue interrumpida varias veces por el empresario, la llamó tonta, cabeza hueca. Y luego el alto directivo ordenó al personal de seguridad retirar a la concursante del salón, amenazando a las otras participantes que si querían continuar en esta edición 74, se debían quedar quietas. Paren, seguridad. Fátima Bosch respondió. Solo decirle a todo mi país que aquí estoy, no tengo miedo de alzar mi voz. Llegaron las disculpas de Nahual en sus redes sociales. Luego la organización Miss México reclamó en defensa de su reina en un certamen para promover valores, respeto, dignidad y empoderamiento y no dividir ni degradar a la mujer.
Con este episodio, Miss Universo enfrenta un nuevo desafío de imagen, mientras crece la presión para que la organización revise sus protocolos de respeto y equidad hacia las concursantes. La elección de la reina será el próximo 21 de noviembre. Mucha atención, a esta hora es noticia una grave denuncia que sacude al Ejército Nacional. El presidente Gustavo Petro denunció públicamente a 9 militares por estar presuntamente relacionados con el homicidio de un civil. ¿Qué fue lo que pasó? Stephanie Valencia, buenas tardes. Catalina, muy buenas tardes. Mire, esto ocurrió el pasado 7 de octubre en la base militar Antorcha, que queda ubicada en el municipio de Frontino, en el departamento de Antioquia, y que está adscrito a la unidad militar o al batallón de la 4ª Brigada del Ejército Nacional. Allí, según la información preliminar, los uniformados habrían retenido a un civil que se encontraba caminando muy cerca a la unidad militar, y dice el presidente Gustavo Petro en uno de esos trinos que publicó a través de su cuenta en X que hubo un exceso de la fuerza que terminó causándole la muerte. 3 días después de este hecho, un soldado que también pertenece a esa misma unidad militar, que al parecer conoció lo ocurrido, denunció los hechos ante altos mandos militares, y es así como el 9 de octubre se inicia toda la recolección del material probatorio dentro de esa unidad militar y comienza la búsqueda del cadáver, que fue encontrado el pasado 29 de octubre en un río que se encuentra muy cerca a esa unidad militar y con signos de tortura. Es así como el cuerpo es entregado a medicina legal para hacer toda la verificación, cuyo cuerpo fue identificado como Sneider Flores Manco. Hoy, hace unas pocas horas, un fiscal 27 especializado de Medellín notifica esta actuación judicial en la que involucra a 9 militares, 9 soldados profesionales por los delitos de homicidio agravado, tortura agravada, desaparición forzada agravada, y en este momento se están efectuando las órdenes de captura por parte de la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación. A esta hora es noticia que Medellín transformará su estadio Atanasio Girardot para convertirlo en el estadio más grande del país. Dentro de las obras de modificación, sin duda la más importante va a ser la construcción de otra tribuna que va a permitir ampliar la capacidad de espectadores de 44.200 a 60.000. Las obras costarán más de 750.000 millones de pesos y van a comenzar en mayo del próximo año. Y así las cosas, la obra estaría lista para diciembre de 2027. Y a esta hora en Miami, el presidente Donald Trump termina un discurso ante el American Business Forum, un evento de negocios y liderazgo internacional, y acaba de referirse a Venezuela. Vamos con Judy Mora desde Miami. ¿Qué dijo el mandatario, Judy? Así mismo es, pues yo les puedo contar que el presidente Donald Trump inició su intervención, eso sí, celebrando que justo hoy, hace un año, ganó en las urnas la reelección a su segundo mandato en la Casa Blanca. Además habló de política exterior y se refirió a los logros económicos durante su administración. Sobre Venezuela, esto fue lo que dijo. Estamos atacando a los terroristas, estamos poniendo presión al régimen de Maduro en Venezuela, y no solo a Maduro, a otros. Venezuela vació sus cárceles en nuestro país. Nadie quiere eso. Nos estamos liberando de la amenaza, de la criminalidad. Sobre las elecciones recientes en la ciudad de Nueva York, pues aseguró que muy pronto los estadounidenses verán cómo la economía en esa ciudad empieza a deteriorarse. Dijo que espera no estar en lo cierto con esa afirmación, pero que muy seguramente muchas personas de Nueva York empezarán a mudarse a ciudades como Miami, escapando de lo que calificó como comunismo. Más temprano también estuvo desde Venezuela la Premio Nobel de Paz María Corina Machado. Dijo que el régimen de Nicolás Maduro se financia del narcoterrorismo, aseguró que fue él quien inició la guerra y que será el presidente Trump quien finalice con ella.
Judy, gracias. 3 de la tarde, 16 minutos. La Contraloría General hizo duros cuestionamientos al ministro de Minas y Energía por no atender los llamados para evitar una crisis energética. A través de una carta, el Contralor mostró sus preocupaciones por un posible desabastecimiento de gas, por la caída en la producción petrolera y de los ingresos provenientes de esta industria. Para la Contraloría es claro que Colombia se quedó atrasada en materia de generación de energía y el gobierno no ha hecho mucho para evitarlo. A través de esta carta, el Contralor le pide al ministro de Minas y Energía que responda por el deterioro sobre la seguridad energética. Por ejemplo, hay una reducción de 4,23% en la producción de petróleo, que pasó de 772.000 barriles diarios el año pasado a 747.000 barriles este año. El ministro Edwin Palma se defendió de ese señalamiento. Hay desafíos y retos, los entendemos, los estamos asumiendo, estamos corrigiendo, incluso sin retrovisor, porque como le decía al exministro, faltó algo de autocrítica también en sus comentarios. ¿Qué pasó? ¿Qué no se hizo? Porque hoy lo que estamos viviendo en materia de energía y de gas fue por falta de decisiones o decisiones equivocadas en los gobiernos anteriores. Y ante las críticas por las demoras en muchos proyectos para abastecimiento de gas, Palma asegura que sí están avanzando. Conversamos todos los días con los privados, pero también con los públicos. Ecopetrol, EPM, TGI, el Grupo Energía de Bogotá hacen fuertes inversiones en el país porque creen en nuestro marco jurídico, en nuestro marco regulatorio para desarrollar proyectos de energía y asociados también a la transición energética. En su carta, la Contraloría evidencia que las exportaciones de crudo y derivados bajaron 5,9% y el valor mensual de esas ventas externas cayó de $1.252 millones a $1.069 millones. La nación se ha afectado pues las regalías tuvieron una reducción de 15% durante el primer semestre de este año frente al mismo periodo del año anterior. Aquí está de por medio un modelo económico que ha planteado este gobierno que no dependa de la economía fósil. Es decir, estamos anclados precisamente entonces solamente al petróleo y al carbón, y un país no puede depender solamente del petróleo y del carbón. Y claro, aquí en esta radiografía que toma la Contraloría, en esta fotografía en concreto, hay una disminución de la producción de petróleo, pero hay momentos en los que ha superado incluso esos niveles. La Contraloría no oculta su molestia, pues señala que ha pasado casi un año desde que ese organismo hizo la primera advertencia sobre el deterioro del sector energético, sin que el Ministerio de Minas y Energía adopte decisiones para reducir o eliminar los riesgos descritos, pese a que las condiciones se han agudizado. 3 de la tarde, 19 minutos. Santa Marta le apuesta a convertirse en la capital verde del Caribe. La alcaldía y el Grupo AGE, junto a aliados como Natura, BYD y la Universidad de los Andes, desarrollan un centro de innovación ambiental que abrirá sus puertas en enero de 2026. Noticias Caracol conoció de primera mano los avances del proyecto Sierra Valley. Entre las montañas y los cristales de agua que nacen en la zona baja de la Sierra Nevada de Santa Marta, se desarrolla un proyecto que busca convertir a esta ciudad en la capital de la sostenibilidad del Caribe. Se llama Sierra Valley. Llegamos con esto a desarrollar la idea del Sierra Valley, que fuera como ese Silicon Valley de la sostenibilidad, decíamos, porque Colombia no puede convertirse en un hub de exportación de tecnología y negocios climáticos que ayuden a las problemáticas climáticas de todo el mundo y que también sea buen negocio. Silicon Valley en Estados Unidos es una zona reconocida por agrupar las grandes empresas de tecnología del mundo como Google y Apple. Como lo explica Armando Russi de la empresa AGE y cofundador de Sierra Valley, la idea aquí es crear algo similar, pero dedicado a la innovación ambiental y el talento colombiano. Un lugar donde empresas, emprendimientos y ONGs desarrollen tecnologías verdes, protejan la naturaleza y atraigan inversión para impulsar soluciones ambientales de Colombia hacia el mundo. Es decir, si el día de mañana traemos una serie de inversionistas para que aporten a una tecnología de descarbonización del agua, del océano, mediante créditos azules, los vamos a traer a este espacio. El epicentro de las oficinas estará en Anucue, un proyecto que trabaja junto a las comunidades de la zona en la restauración de 14 hectáreas que durante años fueron destinadas a la ganadería. La Sierra Nevada, los Mamos lo ha recalcado históricamente, de que es el espacio donde se origina la vida, porque tenemos todos los pisos térmicos, tenemos el mar, tenemos el desierto, tenemos el bosque, el páramo, de alguna forma más de 30 ríos que alimenta a las ciudades que están alrededor,
Por esa razón para nosotros es tan primordial protegerla. Dugunavi Torres, del pueblo Arhuaco, afirma que apoya el proyecto y espera que las alianzas y el conocimiento ancestral se mantengan siempre presentes. Con el respaldo de la Política de Emprendimiento e Innovación 2024-2035, la alcaldía reconoce en Sierra Valley una plataforma estratégica para transformar a Santa Marta, de una economía extractiva y estacional a una economía verde, regenerativa y basada en el conocimiento. Le apostamos a que nuestro tejido empresarial, nuestras futuras generaciones de emprendimiento tengan enfoque hacia la sostenibilidad. El primer laboratorio de desarrollo de negocios verdes y sostenibles nace en el corazón de la sierra. Uno de los proyectos que ya hace parte de esta vitrina es Seasprout, una tecnología colombiana desarrollada por la Universidad de los Andes que acelera la regeneración de ecosistemas marinos, restaurando corales y praderas submarinas, con impacto real en biodiversidad y captura de carbono. El laboratorio de Sierra Valley, que se espera entre en operación en enero de 2026, estará enfocado en 6 ejes: turismo regenerativo, bioeconomía, economía azul, energías renovables, finanzas verdes y educación y talento digital para el futuro. De otro lado, las autoridades ambientales del Magdalena realizaron una jornada de liberación de fauna silvestre. Varias especies regresaron a su hábitat después de ser rescatadas de manos de traficantes y pasar por un proceso de rehabilitación. Luego de un proceso de casi 6 meses de recuperación, estos monos cabeciblanca, una raza endémica del noroccidente colombiano, pudieron regresar al lugar donde nunca debieron salir, el bosque tropical seco del Magdalena. Muchos de ellos fueron traficados ilegalmente y recuperados por Corpamac. Estos individuos que son traídos a nuestro centro, ya sea por tráfico, por tenencia o porque han sido heridos o lastimados en el transcurrir de las actividades. Ahí el personal técnico profesional especializado para la recuperación de estos individuos logra un éxito en la reincorporación de estos individuos. Pero además de los monos, fueron liberadas otras especies que incluso algunas fueron lastimadas por los traficantes de fauna. Tenemos guacamayas, monos, morrocoyos, serpientes, todos ellos en su ecosistema para poder así desarrollar un ejercicio invaluable para la recuperación de nuestros ecosistemas del departamento. La recuperación de estas especies permiten regenerar los bosques y los ecosistemas selváticos del Caribe colombiano. Reintroduciendo nuevamente estos individuos que han sido rescatados, valorados, recuperados en nuestro Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Corpamac. Estos individuos representan una estrategia fundamental para la recuperación de los diferentes ecosistemas, ya que ellos cumplen diferentes funciones importantes. El llamado que hacen las autoridades es a respetar a la fauna y no traficar con estos ejemplares, ya que muchos de ellos están en peligro de extinción. El programa Los Informantes de Caracol Televisión anunció su lanzamiento en la plataforma digital Ditu. Este nuevo espacio se abre justo al cumplir sus primeros 12 años de exitosa labor, con grandes historias de periodismo riguroso narradas de forma diferente. Empecemos. El 27 de octubre de 2013, una de las ideas que recorrió la cabeza de la directora María Elvira Arango y otros apasionados del periodismo se materializó. El primer capítulo del programa de periodismo narrativo Los Informantes. 12 años después, el objetivo es el mismo. Bienvenidos a Los Informantes. Contamos historias y alrededor de esas historias podemos plantear los temas, por ejemplo, de la agenda nacional, mundial, de la situación del país, de cualquier tema que tú quieras. Pero son las voces de las personas. Un periodismo que conecta no solo con la gente que protagoniza las historias, sino a quienes desconocen esas historias con el país entero. Una visión para la construcción de sociedad fijada también por una de las periodistas con mayor trayectoria en el periodismo investigativo, la Nena Arrázola, integrante del equipo de Los Informantes. Contar la historia a través de los ojos y de la piel de una persona. Es información, es historia, es contexto, es narrar, es decir, es denuncia, es todo lo que es el periodismo. Grandes historias, el lema que describe la insaciable capacidad del programa para buscar y contar historias que narran país, se inyectó hasta en las nuevas generaciones que llegaron al equipo. Esa necesidad de conectar con las audiencias, de generar contenidos con valor, esa conexión con los personajes, con contar historias, va a dar unos réditos muy grandes. Ahora estos retos llegan a la plataforma digital Ditu de Caracol Televisión. En sus 12 años, Los Informantes anuncian la transmisión a través de este medio digital que se toma los celulares de más de 3 millones de personas al mes. Yo creo que es traer para Ditu el mejor del periodismo de Caracol y del país. Es
conectar digital a un tipo de contenido que nos hace orgullosos de hacer parte de este ecosistema. Un futuro periodístico que, igual que Colombia, no olvida su pasado y al contrario lo impulsa en la convicción de hacerlo mejor. Seriedad. Poder seguir haciendo el oficio correctamente en un país que necesita tanto de la responsabilidad y el contexto. Los Informantes, grandes historias. Felicitaciones a todo ese equipo. 3 de la tarde, 26 minutos. En una escuela del Caribe colombiano, los recreos dejaron de ser solo juegos y risas. Ahora, entre pasos de cumbia y de champeta, los niños están aprendiendo a convivir, a respetarse y a descubrir en el baile una forma diferente de construir paz desde el aula. Raúl Moreno Bernales, y esta es mi historia. Cuando yo trabajaba en el municipio de Uribia, en La Guajira, con la comunidad guayú, quise trabajar con ellos debido a que son niños bastante tímidos e implementé diferentes bailes. El licenciado en Educación Física Carlos Raúl Moreno logra que los niños disfruten cada descanso escolar y de paso aprendan ritmos colombianos como la cumbia, el mapalé, la champeta y la carranga. Hay que enseñarles los diferentes ritmos a nuestros estudiantes, que ellos conozcan más allá de sus límites. Esta técnica recreacional fortalece el proceso de enseñanza-aprendizaje de 34 estudiantes de primaria. Aprendemos un nuevo ritmo y siempre nos enseña nuevas cosas. Para mí antes el recreo era solamente estar, jugar y más nada. Y ahora bailamos en recreo. La actividad reduce fenómenos como el bullying en la institución educativa de Antequera, Cesar. Es una actividad muy buena que viene realizando el profesor en esta institución, porque son niños que han estado más unidos ahora. Y ha contribuido para que los estudiantes tengan mejores resultados académicamente. Al promover la convivencia entre los estudiantes a través del baile, el profesor Carlos Raúl Moreno es un colombiano que hace... Estas fueron las noticias. Nos encontramos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa, pero pueden seguir los hechos del día conectándose con Alejandra Murgas a partir de este momento en Noticias Caracol en vivo en nuestras plataformas digitales. Y aquí en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde. Feliz tarde.